Muy bien. Eh, Hoy vamos a trabajar el tema de epistemología e historia, o mejor, y filosofía latinoamericana. La semana pasada con Edison, quien nos está acompañando esta noche también, habíamos hablado sobre los aspectos filosóficos de la epistemología y su relación con la psicología. Ahora vamos a echarle un vistazo desde la perspectiva latinoamericana. La próxima semana nos estaría acompañando Gabriel Balaguer, como les había comentado, continuando con la temática. Hoy es martes 29 de agosto del año 2021, son las 8 de la noche, 10 minutos, y damos inicio entonces a nuestra sesión. Yo les envío un material por WhatsApp, donde contextualizábamos un poco el tema de lo que íbamos a trabajar ahora. Estamos hablando de epistemología y estamos hablando de su conexión con la filosofía y sobre todo la filosofía en perspectiva latinoamericana. ¿Por qué es importante esta temática? Bueno, la razón obvia, la razón evidente es que este curso que estamos trabajando en el Colegio Colombiano de Psicólogos tiene como propósito que nuestro quehacer psicológico sea un quehacer encarnado en la realidad latinoamericana en la que nos encontramos, como lo bien lo había señalado Edison la semana pasada. Uno de los puntos en los que él mencionaba, voy a recordar un poco los puntos que él nos planteaba: cuestionar el presentismo, cuestionar el etnocentrismo. La historia es una producción social, la historia es un ejercicio de poder, la variabilidad del saber psicológico. La historia no es un museo de sucesos polvorientos. Eso que nos había planteado Edison la semana pasada nos sirve de punto de arranque de esto que vamos a trabajar hoy. Por esa razón, precisamente, yo les había enviado el material y voy a empezar haciendo un repaso para poder hablar de la filosofía latinoamericana. Quiero hacer como un enganche con lo que había sido la filosofía que nosotros hemos conocido, que es una filosofía de corte occidental, una filosofía que nace en Grecia, por lo menos eso es lo que dice la historia, y que tiene una periodicidad o una periodización. Entonces, antes de entrar en el tema latinoamericano, quiero que contextualicemos el aspecto de la filosofía en término universal, si quieren, si podemos decirlo de esa manera. Por eso voy a compartir la pantalla para que hagamos un rápido ejercicio de repaso. No voy a hacer una profundización en la historia de la filosofía, no. Como yo sé que aquí hay personas que tienen diversa formación, hay psicólogos, hay abogados, hay médicos, hay de otras profesiones. Por eso me parece pertinente que hagamos un repaso de lo que ha sido la historia de de la filosofía como tal. Este material que yo voy a poner en la pantalla se lo voy a enviar también por WhatsApp. Por eso voy a leer en términos generales y los voy a invitar a que dentro de la dinámica del curso ustedes después lo lean, lo estudien, si quieren imprímanlo, subrayenlo, revísenlo, cuestionenlo. Entonces, Historia mínima de la filosofía es un trabajo presentado por Fernando Rampérez y empieza diciendo, punto número uno, la filosofía griega, el logos de la physis, las grandes actitudes. Y aquí hay dos palabras que son importantes en el quehacer filosófico, que es el logos. Nuestra filosofía, nuestra manera de pensar filosóficamente ha estado marcado precisamente por el logos. El logos. Y el logos, ¿qué significa logos? Logos tiene muchos significados. Logos puede significar palabra, logos puede ser interpretado como razón. Entonces, cuando estamos hablando de filosofía, cuando estamos hablando de ese amor por la sabiduría, la manera como los griegos empezaron a hacer esa construcción filosófica fue de modo logocentrista. Y concretamente pusieron su mirada en la physis, es decir, en la naturaleza. Cuando nosotros estamos hablando de la física en sentido griego, estamos hablando de la naturaleza. Lo primero que hicieron los filósofos griegos fue poner su mirada en la naturaleza. Entonces, lo primero que encontraron es esa dinámica entre caos y cosmos, entre desorden y orden. Y entonces empezaron a tratar de explicar por qué la naturaleza presentaba un cierto orden.
y empezaron a indagar por las llamadas leyes de la naturaleza o leyes físicas. Y entonces tenemos nombres importantes que se fueron presentando. No voy a repasar todos los nombres porque no tiene sentido, pero en lo que coincidían esos filósofos era en la búsqueda del arjé, el principio, el origen de la física, de la naturaleza. Y entonces unos decían que el aire, otros decían que el agua, otros decían que lo indefinido, etcétera. El asunto es que por primera vez tenemos un registro histórico de individuos que empiezan a tratar de explicar la física, la naturaleza, sin apelar a relatos de tipo mitológico, de tipo religioso. Ya no es el Dios que está martillando y que produce truenos, ya no es el Dios que mueve con su dedo las aguas y entonces tenemos inundaciones. Ahora es el hombre tratando de entender a la naturaleza con argumentos de razón. Luego, en la siguiente etapa, que eso va a cobijar todo lo que es el inicio de la filosofía por allá en el siglo cuarto, nos encontramos entonces con que en el punto número 2, este autor que nos está presentando el resumen, nos sitúa frente al dilema de la fe y la razón en la Edad Media. Aparece el cristianismo luego de que toda la cultura griega fue profundizando en el tema de la filosofía, primero la fisis, después el hombre, cuando Sócrates empieza a poner su mirada en el ser humano, y luego de Sócrates, Platón, Aristóteles y todos los filósofos griegos que ya conocemos por su fama, por su reconocimiento público. Pero después, cuando Roma invade Grecia, entonces la filosofía empieza a vertirse, esa filosofía griega empieza a vertirse en categorías romanas. Ya no es el griego la lengua de la filosofía, empieza a ser el latín. Y luego irrumpe el cristianismo y con el cristianismo entramos en esa dicotomía entre fe y razón, una fe que quiere ser razonable y una razón que trata de explicar los contenidos de la fe. Entramos en la Edad Media y entonces aparece aquella célebre y nefasta frase que decía que la filosofía era la esclava de la teología. Entonces todo el pensamiento filosófico medieval empieza a subordinarse a explicar las verdades de fe religiosa. Esa relación fe-teología permitió en cierto modo que el pensamiento avanzara con las herramientas que tenían en esa época. Entonces la lógica se fortalece, la metafísica se fortalece, y ahí es donde viene el pero, vemos que esa subordinación religiosa termina limitando la manera como se aborda la realidad. Sin embargo, nos vamos dando cuenta que esos primeros pensadores medievales, esos pensadores robustos de la Edad Media, ponen su mirada y edifican su planteamiento a partir precisamente de los textos y de las enseñanzas griegas y romanas. Es así que San Agustín suele ser asociado con la figura de Platón y a Santo Tomás se le identifica con la figura de Aristóteles. Luego de la Edad Media, en ese debate entre fe y razón, aparece en tercer momento, voy a ver si amplío un poco la letra para que puedan verlo mejor allá en su pantalla. Creo que así se ve un poco mejor. Vamos a ampliarlo un poquito más. Eso. Entonces, encontramos en un tercer momento la filosofía moderna. Entonces, tenemos filosofía antigua, Grecia y Roma, filosofía en la Edad Media, personajes representativos, San Agustín, Santo Tomás. Aparece la filosofía moderna, empieza el cuestionamiento sobre la dinámica objeto-sujeto y entonces empiezan los primeros argumentos sobre la subjetividad y el proyecto de la razón que va a caracterizar a la edad moderna. Se pone una confianza muy grande en la capacidad que tiene el ser humano de razonar, ya no tanto en la fe, ya la mirada no se pone tanto en la fe, sino en la razón. Y una característica de la modernidad es esa fe absoluta en la razón, hasta el punto que muchos de los hechos históricos que dieron origen a la modernidad, como por ejemplo la Revolución Francesa, que la afianzó, la apuntaló en Francia,
parte del trabajo de la Revolución Francesa con su famoso eslogan libertad, igualdad, fraternidad, hizo que se desatara una persecución contra la iglesia, concretamente contra la iglesia católica. Se persiguieron a los sacerdotes, se entraba a las iglesias, se sacaban las imágenes religiosas y se entronizaba la imagen de la diosa razón, en una clara alusión a lo que consistía ese proyecto de transformación revolucionario que estaba marcado por la modernidad. Se atribuye el inicio de la modernidad o el pensamiento filosófico moderno a Descartes, también colocan en el mismo nivel a Francis Bacon y todo lo que va a ser el empirismo, y entonces tenemos el racionalismo cartesiano y el empirismo como las dos líneas por las cuales empieza a construirse el pensamiento moderno. Un hecho importante es que en este instante la ciencia también empieza a cambiar. Empieza lo que se conoce como la nueva ciencia. La antigua ciencia, ¿cuál era? La que se estaba construyendo sobre los modelos aristotélicos. Ahora empieza una nueva ciencia con el famoso Novum Organum y los Idola Fori de Francis Bacon, en donde nos dice cuáles son las trampas en las que cae el pensamiento cuando no utiliza la razón y cuando se pliega a los argumentos religiosos. Entonces, la filosofía moderna va a estar caracterizada por esa lucha del ser humano por poner a la razón como el criterio más importante a la hora de hacer ciencia. Y en un cuarto punto, aquí nos colocan el autor de este resumen, que repito, se los voy a mandar para que ustedes hagan un repaso. Tenemos la ilustración y el romanticismo con los dos grandes personajes que lo encarnan, que son Kant y Hegel. Kant y Hegel. Pero también vemos que la ilustración no solo fue en Alemania, sino que también tenemos una ilustración de tipo francés. La ilustración alemana, algunos dicen que era muy elitista, estaba muy marcada para unos pensadores muy exclusivos, mientras que la ilustración francesa, algunos dicen que era más de corte popular, que quería extender el conocimiento, la iluminación hacia todos los horizontes. Bueno, esa discusión entre alemanes y franceses no la voy a presentar ahora, creo que no viene el caso, simplemente lo dejo anunciado como un dato curioso, anecdótico. Luego nos encontramos en este mismo camino con lo que Paul Ricoeur va a definir como la filosofía de la sospecha, los grandes maestros de la sospecha que le ponen un interrogante grandísimo a la razón. ¿Hasta qué punto la razón realmente le permite al ser humano alcanzar un verdadero conocimiento? Y entonces tenemos a Marx, tenemos a Nietzsche y tenemos a Freud. Y ya hemos mencionado, la vez pasada creo que lo alcancé a mencionar si no estoy mal, que Freud concretamente nos lanza su famosa hipótesis de la herida narcisista o las heridas narcisistas, en donde nos deja desnudos ante la realidad que es el ser humano. Un ser humano con la primera herida narcisista, que es la herida cosmológica, un ser humano que se da cuenta de que no es el centro del universo. Primera gran herida. Un ser humano que se da cuenta que la Tierra no es el centro del universo, que somos un pequeño planeta perdido en el horizonte. La segunda herida es la herida de tipo biológico, donde los seres humanos nos damos cuenta de que somos más animales de lo que creemos, porque llega un momento en que terminamos creyéndonos la cúspide de la creación, el animal perfecto. Y entonces la herida biologicista nos da cuenta de que el asunto no es así. La, los planteamientos de Darwin, los planteamientos de la evolución, nos ponen a nosotros en el verdadero lugar. Y el verdadero lugar del ser humano es como el resto de la creación, uno más de los animales que habitan el planeta. Y la última gran herida narcisista, que es la herida de la conciencia, cuando el mismo Freud nos revela que nosotros que nos creemos tan conscientes y por lo tanto tan libres a la hora de elegir, estamos muy marcados por nuestro inconsciente. Tanto es así que los planteamientos de Freud apuntan a eso, la psicología y la psicoterapia entendida como el arte de ponerle nombre a lo que no tiene nombre, de hacer consciente el inconsciente reprimido.
Entonces, este gran momento de la historia de la humanidad, cuando esos tres grandes maestros de la sospecha dejan en evidencia la fragilidad humana y sobre todo la fragilidad del conocimiento humano, abre las puertas para que entre, haga su entrada triunfal, lo que hoy nosotros denominamos la posmodernidad. Y entonces las corrientes de la filosofía del siglo XX van a estar marcadas por esa tendencia a caminar rumbo a lo que nosotros denominamos el pensamiento postmoderno. Mientras tanto, la pregunta es, ¿qué pasaba en América Latina? ¿Qué sucedía en América Latina? Entonces, tenemos que echar reversa. América Latina, y les voy a mandar ahorita unos mapas por WhatsApp para que no se nos olvide a qué nos referimos cuando hablamos de América Latina, que es distinto a hablar de Hispanoamérica y que es distinto a hablar de América en general, y que está mal dicho decir el continente latinoamericano porque nosotros no somos un continente que se llame Latinoamérica, somos parte de un continente más grande que se llama América. Entonces, ¿cuándo empieza el tema de la filosofía en América Latina? Bueno, entonces viene la pregunta, ¿había filosofía antes de que llegaran los españoles? ¿Sí existía lo que podríamos denominar un pensamiento filosófico aquí en América Latina? Entonces, ahorita hablaremos de eso. El asunto es que cuando llegan los españoles a América Latina, cuando llegan los colonizadores, los conquistadores y colonizadores, como les quieran llamar, nosotros, y así lo van a plantear estudios sociológicos, creo que Max Weber es el que plantea el asunto, nos vamos a dar cuenta que América estuvo conquistada por dos ideologías provenientes del ámbito religioso. Al norte, la ideología calvinista, protestante, y al sur, la ideología católica. Y esas dos ideologías marcaron la manera como se desarrolló el norte y la manera como se desarrolló el sur. Nosotros en Colombia estamos marcados por esa herencia católica. Los norteamericanos, entiéndanse Estados Unidos de América y Canadá, están muy marcados por esa herencia calvinista protestante, con todo lo que implica en materia de desarrollo social y cultural, que definitivamente es distinto, a pesar de que ahora en esta época de globalización se está homogeneizando mucho. Pero cuando llegan las carabelas de Cristóbal Colón acá, ¿qué estaba pasando en España en ese momento? España estaba muy sumergida en esto que ya habíamos mencionado acá, lo que era el pensamiento medieval. España está muy marcada por las enseñanzas de San Agustín, está muy marcada por las enseñanzas de Santo Tomás, y cuando llegan los españoles aquí, llegan no solo con el ánimo de conquistar, sino también, entre comillas, de evangelizar desde la visión que manejaban los españoles. Con toda la visión católica española, ellos llegaron a conquistar y a hacer cristianos a los que estaban acá. Entonces nos encontramos con una filosofía que está en desfase con lo que está sucediendo en el resto de Europa. Mientras el resto de Europa ya estaba empezando a pisar los terrenos de la ilustración, los terrenos de la modernidad, España todavía estaba defendiendo los patrones de pensamiento de la Edad Media. Y es así que nosotros en América Latina vamos a estar marcados. Imagínense, si llega en 1492, finales del siglo XV, todo lo que va a ser el siglo XVI, todo lo que va a ser el siglo XVII, incluso el siglo XVIII nuestro, va a estar muy marcado por ese pensamiento medieval, porque recuerden que en esa época no había Twitter, no había Instagram, no había Internet, no había Facebook. Para que la gente de acá se enterara de lo que estaba pasando allá, tenían que pasar no solo semanas, sino meses e incluso años. Cuando aquí se empiezan a construir las primeras instituciones educativas de tipo universitario, llegan con retrasos de tipo académico, retrasos de tipo académico en comparación con lo que estaba pasando en el resto de Europa. Y quienes llegaban acá a América a ser docentes, a ser pensadores, no eran exactamente
las grandes luminarias de Europa. Acá venían a dar clase misioneros que tenían como prioridad evangelizar, venían, en su mayoría eran sacerdotes o personas vinculadas a la Iglesia Católica. Es decir, que en esos primeros años, lo que nosotros tuvimos acá prácticamente eran centros de adoctrinamiento, con todo lo que eso implica. Un concepto de universidad como lo tenía Europa no era exactamente lo que teníamos acá. Entonces, mientras que en el siglo XV en Europa ya estaban abriéndose las puertas del Renacimiento, cuando ya estaban empezando a alborar las primeras señales de la modernidad, nosotros todavía estamos con una edad media bastante apuntalada. Y ojo, yo no estoy tomando partido, no estoy diciendo que eso sea bueno, regular o malo, simplemente estoy constatando un hecho. Lo que sí podemos darnos cuenta es que eso va a tener repercusiones después. Por eso voy a salir de esta presentación rápida, de este repaso sobre la historia de la filosofía para que ubicáramos un poco lo que era el pensamiento nuestro latinoamericano, y voy a compartirles ahora sí una imagen que tiene más con lo que vamos a trabajar en el día de hoy, que es la epistemología y la historia de la filosofía en América. Permítanme que estoy buscando la manera de compartirles la pantalla. Aquí está, compartir pantalla. Bien. Epistemología e historia de las ideas, permítanme y completo aquí, de las ideas filosóficas en América Latina. Lo que ustedes ven ahí del lado izquierdo es la foto de un libro que yo les recomiendo si quieren conseguirse un buen texto que les pueda ayudar a entender cómo es el tema de la filosofía en América Latina. Es un texto que publicó la Universidad Santo Tomás en la editorial El Búho en el año de 1993. Para esa época yo estaba cursando la maestría en filosofía latinoamericana allá, y buena parte de los autores de los escritos eran los profesores que nosotros teníamos en la maestría. Los conozco personalmente y son personas con una formación muy buena, conocedores de los temas que investiguen, y por eso quiero presentarles la tabla de contenido para que se hagan una idea de lo que estábamos mencionando ahorita. Introducción, filosofía de la historia e historia de las ideas. Luego viene la sabiduría amerindia. ¿Qué había antes de que llegaran los españoles acá? Y entonces lo que nos plantea el texto es que aquí, más que una filosofía como tal, existía un saber autóctono. Y empiezan a explicarnos en qué consistía ese saber autóctono. Segundo, filosofía en la etapa de la conquista. Y entonces nos hacen una muy buena descripción de los problemas filosóficos que teníamos que abordar ahí, en ese periodo de conquista. Luego, cuando los españoles se dieron cuenta de que el negocio era tan bueno, que valía la pena quedarse aquí, y empezaron a cambiar el chip, empezaron a cambiar el circuito. No solamente vamos a conquistar, vamos a saquear y vamos a llevar a España porque nuestra casa está en España, sino que empezaron a pensar, oye, esto está muy bueno e incluso puede ser hasta mejor que devolvernos a España, y empezaron a colonizar. Entonces, ese cambio de mentalidad implica también un cambio en la manera como se están divulgando las ideas filosóficas en América. Por ejemplo, uno de los primeros problemas que tuvieron que afrontar los pensadores latinoamericanos era el tema del alma en los indios. ¿Los indios tienen o no tienen alma? Era tan importante el tema que de eso iba a depender cómo iban a relacionarse con los nativos de esta región. ¿Son animalitos o son solo seres humanos? Si tienen alma, significa que hay que respetarles. Y entonces aparece Fray Bartolomé de las Casas a generar todo un debate sobre lo que va a ser después la base de los derechos humanos en América Latina. Y dicen algunos incluso que pone las bases de lo que va a ser el derecho internacional.
De ese calibre fue la discusión. Entonces, él discutía con otro teólogo que era Ginés de Sepúlveda. Entonces, en ese debate empezaban a dar argumentos de tipo filosófico, de tipo antropológico, y era un debate que estaba dando aquí en estas tierras y que estaba afectando la manera como se entendía al ser humano más allá de nuestras fronteras. Pero no eran personajes nacidos aquí, eran españoles que estaban aquí discutiendo sobre la realidad de aquí. No eran gente de América pensando su realidad. Luego nos encontramos en el punto número 3 el tema de la escolástica colonial en los siglos XVI y XVII. Luego la filosofía del siglo XVIII, cuando empiezan a aparecer los primeros ilustrados en América, es decir, cuando el tufillo de la ilustración empieza a llegarnos a nosotros acá. Luego, un tema muy importante es el positivismo latinoamericano. Recuerden que en Europa, cuando se hablaba de positivismo, se entendía como aquel planteamiento que caracteriza al pensamiento científico. La nueva ciencia, el novum organum del que nos hablaba Bacon, apuntaba precisamente en esa dirección. ¿Hasta qué punto en América pudimos tener un pensamiento científico de corte positivista? ¿Lo tuvimos o no lo tuvimos? Si ustedes se van a dar cuenta, la respuesta salta a la vista. Basta simplemente comparar quiénes están produciendo avances científicos desde el punto de vista positivista que puedan ser verificados en los resultados finales que tenemos hoy. ¿Dónde nacieron los grandes inventos? ¿En Colombia? ¿En Perú? ¿En México? ¿O en Estados Unidos? Y entonces nos vamos a dar cuenta que la manera de hacer ciencia en América Latina fue más de corte humanista, mientras que en Estados Unidos fue más de corte positivista y enfocado a los avances científicos de tipo físico, químico, matemático, etcétera. Mientras que América Latina se fue más por el lado humanista, voy a decirlo de pronto un poco jocoso y con ánimo de generar debate, si quieren también. Nosotros fuimos más chacharacheros, nos apuntalamos más en el aspecto literario, en el aspecto político ideológico, mientras que Estados Unidos se fue desarrollando más en línea positivista, después le apostó al pragmatismo, al utilitarismo, y eso generó también dos maneras de identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces aquí se fue consolidando una ética de tipo religiosa, mientras que allá en Estados Unidos se fue desarrollando una ética de tipo secular. Y entonces miremos cómo ha sido el desarrollo de los pueblos. Basta simplemente echar un vistazo. Echemos un vistazo hoy en día a los premios Nobel en el campo de la física y miremos qué tipo de premios Nobel hemos ganado nosotros y qué premios Nobel tiene Norteamérica y concretamente Estados Unidos. Ahora, eso fue generando en el imaginario nuestro una visión de desigualdad, no solo de desigualdad económica, sino también de desigualdad de tipo antropológica. En cierto modo, en cierta medida, eso terminó favoreciendo una, a ver cómo lo digo que no suene tan feo, una manera etnocentrista de entender al norteamericano y al suramericano. Y más adelante, cuando aparece la filosofía de la liberación, va a quedar en evidencia cuando se empiecen a plantear las ideas desarrollistas y cuando se empieza a hacer un análisis sociológico. Dentro de esos análisis sociológicos, uno de ellos es el que parte al globo terráqueo en norte y sur, en donde se supone que los países del norte son o tienen la tendencia a estar más desarrollados que los países del sur. Y por eso cuando se habla de Sudaca, cuando se habla del sur, se tiene la idea, hay una construcción en el imaginario que todo lo que signifique sur significa inferior. Y todo lo que signifique norte
implica superioridad. Entonces, el positivismo latinoamericano fue realmente muy, muy marginal, digámoslo así. El antipositivismo, la metafísica, las ontologías es otro capítulo importante. Luego viene la neoescolástica de los siglos XIX y XX, es decir, como una especie así como hubo una reforma y hubo después una contrarreforma, el conservadurismo, que es otra de las características ideológicas del sur, el conservadurismo, marcado por esa irradiación del catolicismo, trató de recuperar esa concepción de cristiandad medieval. Es decir, el mundo perfecto es el mundo cristiano y hay que volver a ese mundo cristiano de la Edad Media, donde los reyes eran cristianos, los súbditos eran cristianos, la economía en cierto modo era cristiana, el gobierno era compartido también con los pontífices, que eran otros reyes sobre la tierra. Y entonces esa neoescolástica que se añoraba en el plano político, aquí en América políticamente no tenía peso directo, entonces su peso era más de tipo ideológico. Entonces empieza a retomarse la neoescolástica, el neotomismo, que es una de las corrientes filosóficas que más va a influir en esa época en América Latina. Luego viene la dinámica y especificidad de las ideas marxistas en América Latina, es decir, cuando en el siglo, finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, el marxismo empieza a pisar el territorio latinoamericano, empieza a pisar en América y empieza a pisar con fuerza, con fuerza. Incluso en una de mis clases en el doctorado en psicología aquí en la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, se contaba el hecho anecdótico de una mujer en uno de estos pueblos de la costa caribe colombiana que guardaba como uno de sus más grandes tesoros una carta que le había escrito Lenin cuando había subido al poder allá en Rusia y se estaba construyendo la Unión Soviética. Imagínense, una mujer que mostraba esa carta con orgullo a un grupo de investigadores que estaba siendo liderado por Orlando Falborda, una de las estudiantes de Orlando Falborda, que hoy ya no es jovencita como en aquella época, es una persona ya mayor que compartió con nosotros este testimonio, nos contaba ese hecho anecdótico. ¿Qué podría estar pensando Lenin cuando le escribe una carta a una mujer acá de Macondo, del Caribe colombiano, animándola en sus procesos de liderazgo? Y recordemos que ya para esa época nosotros teníamos acá la llamada masacre de las bananeras, los movimientos obreros en el Magdalena. Entonces, las ideas marxistas empiezan a pisar con fuerza y empiezan a impactar con fuerza en el escenario político colombiano. Es así que en el 48, cuando es asesinado Jorge Eliezer Gaitán, uno de los secretos a voces que todo el mundo hoy en día reconoce es que Fidel Castro estaba aquí justo para esa época, justo ese día, y que en ese momento se estaba definiendo lo que iba a ser el futuro de lo que hoy conocemos como la OEA, aquí en Colombia, en Bogotá, y que toda esa experiencia revolucionaria que se estaba dando en esa época en los movimientos populares estaba marcado por las ideas de Carlos Marx y con una presencia gradualmente más marcada, gradualmente en crecimiento de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, que empieza a pisar esos territorios. No porque lo tuvieran como política directa de expansión comunista en el mundo, sino porque los movimientos obreros empezaron a pedir apoyo de esos movimientos y de esos países que empezaban a plantearse como alternos a lo que eran los llamados países de corte capitalista, que eran los países europeos y por supuesto los Estados Unidos. Tenemos como punto número 8 la dinámica y especificidad de las ideas marxistas en América Latina. Es un capítulo que escribió uno de los profesores que yo tuve en la maestría, Eudoro Rodríguez. Luego viene la fenomenología en América Latina, que va a tener mucho peso también y sobre todo en el campo psicológico nuestro. Luego viene la filosofía de las ciencias y el análisis filosófico.
La filosofía latinoamericana de la liberación, que para mí, Mauricio Pareja, es el movimiento más importante a nivel filosófico que ha tenido América Latina. Un movimiento que desde mi punto de vista fue realmente una manera nueva de hacer filosofía, no en América, en el mundo. Por eso creo que fue verdadera filosofía, porque la filosofía tiene esa característica, su carácter universal, su pretensión de universalidad. Y desde mi punto de vista, la filosofía latinoamericana de la liberación sí llegó a ser filosofía latinoamericana y sí llegó a ser verdadera filosofía. Por eso les pedí que se leyeran, o mejor, les pedí no que se leyeran, no, les mandé el texto de Es posible la filosofía en América Latina. Fueron dos textos. Uno lo escribí yo, que fue una reflexión a partir de otro libro que les mandé ahí sobre si es posible o no hacer filosofía en América Latina. Y por último, un capítulo que ellos escribieron sobre el proyecto de filosofía latinoamericana de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, que yo al día de hoy no sé si eso continuó, pero yo sí tuve la oportunidad de estar en un congreso de filosofía latinoamericana en la década de los 90 y la verdad, cuando estuve ahí, la conclusión a la que llegué es que definitivamente el proyecto de filosofía latinoamericana ya estaba en decadencia al final de los años 90, por lo menos en la Universidad de Santo Tomás. No sé si lo retomaron, no sé si lo han vuelto a trabajar, pero creo que ese proyecto, desde mi punto de vista, se perdió. Y fue una lástima porque realmente estaba impactando en la manera como se estaba pensando la filosofía en América Latina. ¿Por qué me parece importante este capítulo en un curso de epistemología y concretamente en un curso de epistemología para psicólogos o para personas que les gusta la psicología? Porque sin lugar a dudas, la manera como nosotros estamos pensando la psicología está marcado por ese desarrollo histórico de las ideas filosóficas. Más aún cuando aquí en Colombia la psicología nace en una facultad de medicina y en una facultad de filosofía. La facultad de medicina de la Universidad Nacional y la facultad de filosofía de la Universidad Javeriana. Y sobre todo, cuando uno de los más grandes epistemólogos que hemos tenido en América Latina en el campo de la psicología era precisamente un sacerdote jesuita que pasó por la Universidad Javeriana, que es Ignacio Martín Baró, que fue asesinado. Por esa razón me parece que es importante hacer este repaso. Me es muy difícil pensar que una persona pueda ser psicólogo, pueda hacer psicología, pueda pensar en hacer ciencia si no tiene una formación filosófica básica. Y dentro de la formación filosófica básica, lo mínimo que hay que saber es la periodización, las etapas de la historia de la filosofía para saber cómo encajamos nosotros hoy. Por ejemplo, una de las críticas que ustedes me han escuchado repetidamente aquí es que en este momento hay un serio problema epistemológico en toda la manera como se está haciendo psicología, no solo en Colombia, en el mundo. La manera como los psicólogos estamos haciendo ciencia. Hay unos que se creen médicos. Sí, hay psicólogos que se creen médicos. Es más, se visten como si fueran médicos. Actúan como si fueran médicos. Y epistemológicamente en su cabeza tienen un revuelto entre medicina y psicología. Y hay muchos que terminan haciendo de la psicología una práctica filosófica más cercana al coaching que a un verdadero quehacer psicológico. Por eso el debate está abierto, porque la psicología es una ciencia híbrida. Tiene mucho de las llamadas ciencias de la salud, tiene mucho de las llamadas ciencias humanas y también tiene mucho de las llamadas ciencias sociales. ¿Qué es la psicología? ¿Una ciencia humana? ¿Una ciencia social? ¿Una ciencia de la salud? ¿O es una combinación de esos elementos? ¿Cómo ejerces tú la psicología? Y si tú no eres psicólogo, ¿cómo sientes tú que eres atendido por un psicólogo? Ojo, no estoy diciendo que ser coaching sea malo, no estoy diciendo que ser filósofo sea malo, ni estoy diciendo que ser médico sea malo. Lo malo es que un psicólogo no sepa qué es lo que es. Eso sí es un problema serio. Que un psicólogo no sepa cuál es su identidad como psicólogo. Por eso también es importante entender que
La filosofía tiene mucho que decir la psicóloga sobre su identidad. Uno no solamente sabe quién es respondiendo la pregunta ¿quién soy? Algo que nos ha enseñado la filosofía y concretamente la filosofía de Enrique Dussel es que nosotros también podemos saber quién somos respondiendo la pregunta ¿quién no soy? Ojo con lo que acabo de decir. Yo puedo responder quién es Mauricio Pareja diciendo lo que yo soy, pero también puedo decir quién es Mauricio Pareja diciéndoles a ustedes quién no soy. En el quehacer filosófico latinoamericano, la filosofía latinoamericana nos enseñó que era una filosofía adolescente, una filosofía que solo podía ser definida como se definen los adolescentes. ¿Qué significa? Que cuando a ti te preguntaban qué es la filosofía latinoamericana, qué significa ser filósofo en América Latina, cuál es el pensamiento auténticamente latinoamericano, los latinoamericanos no sabíamos qué decir. Y entonces empezábamos por vía negativa. ¿Qué no es la filosofía latinoamericana? No es una filosofía estadounidense, no es una filosofía alemana, no es una filosofía francesa, no es una filosofía española. Pero díganme, ¿qué es la filosofía latinoamericana? Entonces la gente no sabía qué responder. Si nosotros queremos pensar qué es la psicología latinoamericana, qué significa hacer psicología en América Latina hoy, si de verdad quisiéramos tener un modo de hacer psicología auténticamente latinoamericano, tendríamos que recorrer el mismo camino que ya recorrió la filosofía latinoamericana. Lo primero que tendríamos que empezar a decir es qué es lo que no queremos ser. Yo, Mauricio Pareja, lo tengo claro. Yo no quiero ser un remedo de un psicólogo europeo, ni quiero ser un remedo de un psicólogo norteamericano, porque la realidad con la que yo tengo que trabajar todos los días, y yo trabajo en la parte clínica, yo trabajo en la parte de familia, yo trabajo en la parte organizacional. Ahorita que acabo de llegar, yo acabo de llegar de una fábrica de pan, una panadería. Yo soy el asesor gerencial de una panadería aquí en Barranquilla, grande, una panadería que tiene muchos empleados y que tengo que atender al gerente general, al gerente de área, al operador de máquinas, al panadero, al que empaca el pan. Y cada uno de ellos tiene una realidad distinta. Y desde esa realidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo implementar? Evidentemente, yo he estudiado las bases psicológicas de la psicología alemana, por supuesto, de la psicología francesa, por supuesto, las conozco. Pero cuando yo voy a hacer psicología en la empresa con este personal, yo me hago una pregunta. ¿Cómo voy a ejercer la psicología frente a esta persona de carne y hueso que no es alemán, que no es norteamericano? Es más, esta es una empresa que tiene mucho venezolano, por ejemplo. Y el venezolano que está llegando acá está marcado por una realidad política de su país. Está marcado por una situación política que lo hizo emigrar a un terreno extraño como el que le toca vivir hoy. Y está presentando problemas de estrés, problemas de ansiedad, problemas de depresión. Hay problemas familiares muy serios. Y no solo ellos, los colombianos también tienen esos mismos problemas, pero lo viven distinto al problema que puede tener un alemán, un francés, un norteamericano. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y ahí es donde yo digo, la filosofía latinoamericana tiene mucho que decirnos a nosotros los psicólogos. Ahí en la presentación ustedes pueden leer, la filosofía latinoamericana es un proyecto filosófico que tiene como fin una contextualización de la filosofía en el aspecto latinoamericano y con ello poder referirse a un conjunto amplio de corrientes filosóficas que es practicada en los distintos países de América Latina. Este proyecto filosófico surgido desde América Latina está enfocado en la reflexión de los problemas y situaciones propios, propios.
La historia de ese proyecto, el proyecto de esta filosofía propia, anclada en la idiosincrasia y en las realidades latinoamericanas, tuvo su origen y desarrollo en el siglo XX en tres vertientes. ¿Cuáles son las tres vertientes de la filosofía de América Latina? Vertiente ontológica, vertiente historicista y vertiente liberacionista. Cada una de esas tres vertientes tienen su propia característica y su propio desarrollo. Oigan, yo creo que... Ah, no, sí puse a grabar, ¿verdad? Está grabando. Bien, se me había olvidado. La vertiente ontológica. Esa vertiente, también conocida como americanismo filosófico, puede rastrearse hasta las primeras décadas del siglo XX en México. Esa corriente generó una serie de obras en todo el continente cuya influencia se extendió durante casi 4 siglos, es decir, entre los años, perdón, 4 siglos no, 4 décadas. Ahí hay un error de redacción. No son 4 siglos, sino 4 décadas. Desde 1930 hasta 1970. Dentro de ese periodo se puede destacar, por ejemplo, La seducción de la barbarie, Análisis herético de un continente mestizo y América profunda en 1962. En general, esta corriente de pensamiento latinoamericano reflexiona sobre qué? Sobre la identidad nacional o continental. Vertiente ontológica significa que puso el énfasis en el ser del latinoamericano. Luego viene la vertiente historicista. Es una segunda ramificación, también originada en México e impulsada inicialmente por la persona de José Ortega y Gasset, un gran filósofo español, José Gaos, otro gran filósofo español, discípulo de Ortega y Gasset, que llegó a México en los años 30 con una tesis sobre el historicista de su maestro. Leopoldo Sea, que es otro de los grandes filósofos, ojalá puedan echarle un vistazo a las obras de Leopoldo Sea, que fue discípulo de Gauss, fue la figura del historicismo latinoamericano con su reflexión sistemática sobre la historia de las ideas en el continente como presupuesto indispensable para un filosofar propio. ¿Qué tienen en común estos tres filósofos? Tienen en común muchas cosas, pero para mí lo más importante es que los tres eran españoles. Y ya con eso volvemos al punto. Todavía, a pesar de que estamos tratando de pensar una filosofía latinoamericana, quienes están gestando el movimiento no son latinoamericanos. Y esa es una de las preguntas que se hacían los pensadores latinoamericanos. Para hablar de filosofía latinoamericana, ¿tiene uno que haber nacido aquí? Yo, Mauricio Pareja, desde mi perspectiva, creo que no. Para hacer filosofía latinoamericana, no se necesita que sea nacido en este territorio. Porque una característica de la filosofía es eso, su universalismo. Y como la filosofía es universal, para hacer filosofía yo no tengo que ser griego, por ejemplo. No, porque es que la filosofía nació en Grecia, entonces todos tienen que ser griegos. No, lo mismo pasa con la filosofía latinoamericana. Yo creo que para hacer filosofía latinoamericana no se necesita haber nacido en América Latina, porque no se trata de ser latinoamericano, se trata de ser filósofo. Filósofo desde una perspectiva latinoamericana. Lo mismo cuando estamos hablando de construir un pensamiento psicológico latinoamericano. Bienvenidos todos aquellos psicólogos que puedan ayudarnos a construir un pensamiento latinoamericano. No tienen que haber nacido aquí. Es como uno de los grandes filósofos que tenemos hoy en día, que es Byung-Chul Han, que es un coreano que vive en Alemania y que está haciendo filosofía en Alemania. Entonces, la filosofía no está amarrada a un territorio. Lo mismo la psicología, la ciencia no está amarrada a un territorio. Para hacer filosofía se necesita filosofar. Para hacer psicología se necesita psicologizar. Y eso sí es importante epistemológicamente hablando. Y ahí es donde yo creo que está el problema. Porque cuando nosotros no pensamos psicológicamente lo que estamos haciendo, nos limitamos a repetir. Y esa es una de las trampas en las que han caído muchos academicistas, que cuando van a hacer psicología se limitan es a citar lo que dice Freud, lo que dice Lacan, lo que dice Víctor Frank, lo que dice, es decir, se vuelven un repertorio de citas. Pero, ¿y tu pensamiento dónde está? ¿Y tu aporte dónde está? ¿Y tu manera particular de ver la realidad dónde está? Y eso es lo que queremos desde el campo de epistemología del Colegio Colombiano de Psicólogos, que nos atrevamos a pensar. Voy a decirlo de un modo un poco brusco, grosero, que aprendamos a decir idioteces, estupideces, que no nos avergoncemos de lo que digamos, no importa, como cuando los niños están aprendiendo a hablar. Hey,
De eso se trata. Perderle el miedo a generar discusiones y pensamientos. Miren, dentro de los puntos de vista de las personas que han dado conferencias aquí, de las personas que hemos invitado, que ya son bastantes, y las grabaciones están disponibles para ustedes en YouTube, hay muchos de los invitados con los cuales yo no comparto puntos de vista, pienso distinto a ellos, pero cuando los invito, cuando los escucho con honestidad, con sinceridad, porque quiero también aprender de ellos a mirar su punto de vista, a ver cómo yo puedo seguir construyendo mi propio pensamiento. Y por eso la ciencia se hace a través del lenguajear, como nos lo enseñó aquel gran epistemólogo chileno que murió este año, que es Humberto Maturana. Ya hablaremos más adelante de los epistemólogos latinoamericanos. Hay epistemólogos muy buenos y reconocidos a nivel mundial. Maturana es uno. Hay otro que es muy famoso, que ya murió también, que era un argentino, Mario Bunge, argentino, nació en Argentina, se nacionalizó canadiense, pero era latinoamericano. Y él era muy de la línea epistemológica llamada realismo, era de la corriente realista. Algunos lo sitúan dentro del positivismo. Humberto Maturana era más de línea sistémica. Y así hay varios epistemólogos en América Latina que deberíamos conocer. Un verdadero psicólogo es un intelectual. Un verdadero psicólogo es un investigador. Un verdadero psicólogo, ojo que lo estoy diciendo en positivo, ¿se acuerdan? Uno puede conocer quién es a través de la afirmación, pero también puedo decírselo de manera negativa. Un verdadero psicólogo no es un flojo. Un verdadero psicólogo no es un plagiador. Un verdadero psicólogo no es un repetidor, no es un lorito. Un verdadero psicólogo es un constructor de conocimiento. Por eso estamos abriendo este espacio para lanzar este desafío. Todo psicólogo debe pensar, todo psicólogo debe escribir, todo psicólogo debe hablar, todo psicólogo debe ayudar a construir la ciencia en la que pertenece, a la que pertenece. La tercera corriente, después de la ontologista, después de la historicista, es la vertiente liberacionista. Esa es la que a mí me gusta. Me gustaba mucho también y comparto mucho de la corriente de Leopoldo Sea, me gusta mucho, la historicista, pero mi favorita es esta, la vertiente liberacionista, también conocida como filosofía de la liberación, la cual tiene su origen en Argentina en la década del 70, la cual comenzó a surgir con un movimiento filosófico que recogía las preocupaciones articuladas por otros sectores de la intelectualidad latinoamericana. La filosofía de la liberación ha encontrado eco en varios países, ya sea en Brasil, destacando por ejemplo la obra de Hugo Asman, Roberto Gómez, entre otros. En Colombia, con las obras de Jaime Angulo, Germán Martínez Argot, y en Costa Rica, con una gran importancia de la distribución de Frank Hinke, me cuesta trabajo pronunciarlo, Hinkelammer, este siendo el pensador alemán original conocido por sus libros Crítica de la razón utópica de 1984, La fe de Abraham y El Edipo Occidental en 1990, El grito del sujeto en 1998. En general, esta vertiente reflexiona sobre las condiciones para la emancipación política, económica y cultural de los pueblos latinoamericanos. En conclusión, ya para terminar, la filosofía latinoamericana toma varios elementos constituyentes, aparte de las vertientes ya nombradas. Dentro de esos elementos podemos encontrar una historia de explotación, de dependencia y los intentos por subvertir dicha condición. Una identidad propia expresada por el mestizaje conllevada con el capitalismo, de la cual se desprenden características como la América anglo, en donde se encuentran el protestantismo, y la América latina con el catolicismo, que ya lo explicábamos al comienzo. Bueno, mi reloj dice que son las 9 de la noche, 4 minutos, y ustedes saben que yo soy extremadamente cumplidor de los horarios. Empecé tarde, pero no voy a
extenderme más porque creo que hay que respetar los tiempos. Esto ha sido una descripción rápida, una mirada rápida, como todo lo que hacemos en este curso. Es una introducción apenas. La próxima semana, Gabriel Balaguer, a quien está ahí en pantalla, va a estar acompañándonos durante 2 semanas consecutivas, continuando con este ejercicio de acercarnos al problema epistemológico desde una perspectiva latinoamericana. Importantísimo que le echen un vistazo al material que les mando. No se los mando para mortificarlos, no se los mando para rellenar espacios, se los mando porque ahí está la sustancia de lo que estamos trabajando cada semana. 1 hora es muy poco tiempo para explicar la historia de la filosofía, para explicar la historia de la filosofía en América Latina. 1 hora es apenas el tiempo suficiente para abrir el horizonte, sembrar la inquietud y ustedes se animen a explorar y a recorrer el camino. Muchas gracias, son las 9 de la noche, 5 minutos. Oficialmente concluimos con la hora de clase. Me quedo con las preguntas que ustedes quieran hacer. Quienes tengan compromiso, como dicen en la iglesia, podéis ir en paz. Los que quieran permanecer aquí, yo se los agradezco mucho. Me gustaría chacharear un poco, escuchar sus retroalimentaciones, sus preguntas, sus inquietudes. Los escucho. Buenas noches, Mauricio, y para todos, muy amable. Bueno, primero, pues interesante todo el recorrido que haces y cómo los documentos que nos envías ya los pones en marcha mucho más específicos cuando conversas. Se ven muy fáciles, ¿sí? Lo haces ver muy palpable frente a la historia que me parece muy interesante. Entonces, te agradezco mucho como la manera como nos estás dando la información. Y bueno, me excuso porque sí tengo un compromiso en este momento y bueno, te agradezco muchísimo y estamos conversando pues entonces para la otra semana. Nos vemos la otra semana, Gabriel. Muchas gracias por el artículo que escribiste. Lo voy a compartir ahorita en el chat también. El artículo que escribió Gabriel para el periódico que tenemos acá en Colsit. Toda la semana escribimos un artículo. Esta vez le tocó a Gabriel, se lo voy a compartir a ustedes. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, no sé si hay preguntas. Aquí dice Claudita, para no interrumpir, está muy genial la práctica y yo como psicóloga desde hace muy poco, hoy en un grupo de apoyo que se crea en la pandemia, estamos hablando que la psicología está terriblemente mirada, algunos psicólogos con el paciente o cliente. Bueno, Claudita, no sé si te animas a abrir el micrófono y a compartirnos un poco de esa experiencia. También vemos acá, bueno, nadie más escrito. Luz Adriana también está. Dayanis. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, Henry. No sé si Henry quiere hablar también. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Claudita? Sí. Bueno, yo lo abro desde hace ¿qué? 1 año y medio. Ajá. Abrimos bueno, no lo abrí yo, lo abrió una paciente. Sí. Ella es muy interesante porque es un grupo de chicas que sufren de trastornos fuertes. Ajá. Fuertes, esquizofrenia, depresión. Digamos que en ese punto yo veo que... ¿El grupo lo abriste tú? No. El grupo lo abrió una chica que sufría de esquizofrenia. Sufre. Sí, yo me enteré por todo lo de las redes y todo eso, y me gustó. Entonces yo quise entrar a mirar de qué se trataba. Ajá. Y me doy cuenta que es muy lindo, pero muy terrible. Ajá. ¿Te impresionó? No, que sí, que pacientes o chicas que sufren de enfermedades estén más organizadas que psicólogos o psiquiatras. No, en serio. Sí, en serio, es que es impresionante. Sí, digamos que nosotros desde diciembre hasta ahora todavía lo tenemos, estamos muy organizados en ese punto. Es los martes y los viernes
a veces Ajá, y hablamos de temas, tocamos muchos temas de psicología. ajá, Hoy, eh, hoy estamos hablando de la psicosis y la esquizofrenia. sí. ¿Hoy tuvieron? Sí, hoy tuvimos ¿A qué hora se reunión. reúnen, Claudita? Nos reunimos a las 4 o a las 5, Ujú, dependiendo sí. del horario de ¿Cuántas las chicas. personas hay? En total son 10, pero nos Ajá. reunimos 5 Bueno, siempre. yo te cuento que ese tipo de grupos ahora con la pandemia ha crecido. Hay muchos grupos, afortunadamente, grupos de autoayuda. Yo conozco grupos, por ejemplo, de personas con trastorno bipolar que se están reuniendo también en modalidad virtual. No conocía este que tú mencionas de personas con esquizofrenia. Sé que hay personas con trastornos de ansiedad que también están trabajando el tema de trastorno de ansiedad unidos. Lamentablemente, yo no sé si en tu grupo, en ese que tú estás mencionando, ¿cuántos psicólogos acompañan ese grupo? Digamos que somos dos psicólogas, pero no vamos como psicólogas en sí, no damos charlas Por eso, como tú eres, psicólogas. Sí, yo soy psicóloga, aparte de pero ti, aparte de ti, ¿hay otra psicóloga? sí, y la psicóloga tiene un trastorno Ajá, también. sí. La psicóloga tiene un trastorno, Ujú, pero nosotros le damos como terapia, no, sí, sino estamos ahí apoyando. Es ajá, una sí. charla. eh, y la verdad, por eso te digo, me sorprende mucho la organización Ujú, que hay en el grupo, sí, porque yo como te cuento, estoy metida en varios grupos de psicólogos, sí. porque hasta ahora empecé a ser psicóloga, digamos que ¿Cuándo yo soy, empezaste? pues yo me gradué en 2019, Ajá, entonces pues soy como una sí. recién graduada, Pero qué bueno que entonces estés participando también de esos grupos y qué bueno que estés así, apoyando. digamos que sí, por eso te digo, pero desde hace mucho tiempo estoy con un grupo de psicólogos y con esas chicas y Sí, me sorprende el grave organización que hay en las chicas que no son psicólogas ni médicas ni ajá, nada. Y, sí. y veo a los psicólogos y terrible. ¿Sí me entiendes? No hay un orden, no hay nada. Entonces, yo digo, Es decir, terrible. ves más organización en ellas que en los propios psicólogos. Sí, no Yo, en todos, pero sí. yo creo que también es, en cierto modo, lo que nosotros llamábamos antes mística. Es decir, esa pasión por la profesión, esa pasión que hace que la profesión no sea solamente profesión, sino una vocación, un sentirse llamado a. Sí. Yo no sé, yo creo que tú en ese sentido tienes la mística también, no solo tienes la profesión, sino que tienes la vocación. Yo les garantizo que yo la vocación sí la tengo clara, es decir, yo disfruto estos encuentros, me encanta poder estar con ustedes y no solamente comparto en este grupo, yo tengo muchos grupos más, grupos de pareja, grupos de solteros, grupos de diferentes grupos. Y créanme que de verdad yo siento que voy a tomar un texto de pronto sacado de la Biblia, pero lo traigo por lo relevante para el momento. Yo creo que la mies es mucha y los obreros pocos. Yo creo que hay muchos desafíos, mucha necesidad de salud mental, mucha necesidad de acompañamiento y lamentablemente muchos psicólogos no viven su ejercicio profesional con mística, sino con mástica, como decía una colega. Le gusta más es esto, ¿ve? Le gusta es la plata, le gusta es yo te acompaño, pero a cambio de. Entonces, yo creo que eso que tú estás planteando revela un poco esta situación, Claudita. Y no sé qué opinen los demás que están participando en esta noche, no sé qué opina Dayanis, qué opina Henry, qué opina Luz Adriana, qué opina Orieta, qué opina de eso, porque yo creo que tú has puesto en cierto punto el dedo en la llaga. Estamos en América Latina, estamos en un continente
que es el continente americano, que está dividido en dos bloques, ¿sí? Yo no sé qué problemas manejan los psicólogos en Norteamérica, pero yo sí sé cuáles son los que manejamos aquí. Y uno de los problemas que tenemos en América Latina es que algo que era tan típico del latinoamericano, que era la solidaridad, el estar pendiente de las necesidades del otro, en esta cultura de globalización se ha ido perdiendo, se ha ido difundiendo. Antes, cuando la gente, por ejemplo, vivía en casa, tú vivías en una casa, yo vivía en otra casa, el otro vivía en otra casa, la gente como que era mucho más cercana. Ahora la gente vive en una torre, en un apartamento que abren puerta con puerta, pero tú no sabes qué está pasando enfrente. Es más, no solo no se conocen los vecinos, sino que tratan de no conocerse, porque si se acercan, sienten que eso puede generar problemas. Entonces, la misma manera como se está desarrollando la parte del desarrollo cultural latinoamericano está apuntando más a un individualismo, a un aislacionismo, que desde mi punto de vista es un atentado contra la cultura latinoamericana. El latinoamericano es muy cálido, muy cercano, muy afectuoso. Bueno, gracias Claudita por tu aporte, por exteriorizar y compartir con nosotros esa preocupación. La palabra que tú colocas ahí, terriblemente. Una posición de la psicología que nos está sumergiendo en una visión terribilista del quehacer del psicólogo. Pero podemos cambiarlo. Y yo creo que de nosotros depende también de que eso cambie, que no caigamos en pensamientos terribilistas, sino más bien en pensamientos esperanzadores de que sí se puede hacer algo nuevo, algo distinto. Bueno, no sé si alguien más quiera opinar de manera breve para que todos podamos hablar y no nos extendamos mucho. Te escuchamos. ¿Quién quiere hablar? Profe, referente a lo que se me decía, pues de la parte de la psicología, pues me parece chévere que la señora Claudia haga parte del grupo porque estamos viendo la inclusión que es importante dentro de la sociedad. Pienso que desde el punto de vista del ser humano, si nosotros aceptamos que hay personas con capacidades diversas, vamos a entender el mundo de ellos y vamos a aceptar que nosotros o sea, somos personas que tenemos una mentalidad que debemos cambiar. Entonces, Ajá. me parece muy chévere y chévere que ella comparta pues su experiencia con el grupo. Bueno, muchas gracias, Luz Adriana. 9 de la noche, 17 minutos. Creo que vamos cogiendo el ritmo dentro de lo que estamos trabajando. Recuerden que hemos trabajado el punto de partida, que es la antropología, lo que es la cosmogénesis, la biogénesis, la antropogénesis, que fue la primera clase. La segunda sesión, el aporte que nos presentó Edison sobre la conexión entre filosofía y epistemología. Y hoy nuestra tercera sesión, en donde hemos hecho un repaso del pensamiento filosófico latinoamericano y cómo el pensamiento filosófico latinoamericano nos sitúa ante unos desafíos epistemológicos. Primer desafío, ¿qué tipo de epistemología hemos construido en América Latina? Si tenemos una epistemología que responda a las realidades de América Latina, un modo de hacer ciencia que realmente contribuya a nuestro crecimiento y desarrollo. Y segundo, ¿qué podemos aportar nosotros a esa búsqueda de identidad? ¿Qué podemos aportar nosotros a esa manera nueva de hacer psicología que responda realmente a nuestra realidad latinoamericana? Evidentemente, en 3 clases no queda resuelto el problema. Hay que seguir trabajando y como en las buenas películas, esta historia continuará. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Muchas gracias y un Muchas, feliz resto de semana. muchas Muchas gracias, gracias, profe, y Mauricio, muy amable. Que hasta descansen. luego. Que pasen buena noche todos. Hasta luego. Feliz noche. Se fue la UDI.